Hola, bienvenidos a todos. Este es un nuevo video tutorial desarrollado por elmaestroenlinea.com. A continuación aprenderemos unos conceptos fundamentales acerca del manejo de bases de datos en MySQL, uno de los motores de bases de datos más utilizados para el desarrollo de aplicativos en lenguajes de programación web como PHP. Este video tutorial corresponde al nivel intermedio del curso de PHP. Bien, la aplicación que vamos a aprender a utilizar se llama PHPMyAdmin. Es una aplicación que viene incorporada en todas las suites o todos los paquetes que reúnen Apache, MySQL y PHP. Con esta aplicación podemos nosotros gestionar las bases de datos. Cuando me refiero a gestionar, hago referencia a la creación de la base de datos, a la creación de su estructura básica de tablas y a algunas operaciones manejadas a través de la sintaxis SQL. Este tipo de aplicaciones se incorporan en todos los componentes de servidor que reúnen Apache, MySQL y PHP y se pueden ejecutar de manera distinta. Por ejemplo, desde SAMP podemos hacer clic en el panel de control cuando tenemos instalada nuestra aplicación SAMP, y cuando abrimos el panel de control debemos poner en funcionamiento nuestra base de datos haciendo un clic en el botón Start, que se indica como un servicio de Windows. En este caso, MySQL, que es el motor de la base de datos, queda funcionando en nuestra máquina como un servicio del sistema operativo. Y podemos entrar a gestionar sus bases de datos haciendo clic en este botón que aparece con el nombre Admin. También podemos dar un clic en el botón Admin que aparece en la parte superior del servidor Apache, y en el costado izquierdo, donde encontramos algunas de las herramientas de las cuales disponemos en SAMP, encontramos también PHPMyAdmin. Le damos un clic a la opción PHPMyAdmin e inmediatamente obtenemos nuestro aplicativo para gestionar las bases de datos. La primera aplicación que vamos a ejecutar es la de creación de una nueva base de datos. La base de datos que vamos a crear es una base de datos que utiliza el motor MySQL. MySQL es un motor de bases de datos totalmente gratuito que podemos utilizar sin ningún problema en nuestras páginas web y nuestras páginas dinámicas con PHP. Lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos escribiendo su nombre aquí. Vamos a escribir una base de datos o a crear una base de datos cualquiera. Vamos a llamarla curso PHP. Existen unos parámetros que se pueden seleccionar y que dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues vamos a escoger. Uno es el sistema de codificación de la base de datos. La base de datos puede alojar caracteres en distintos idiomas, de modo tal que podemos nosotros seleccionar cualquiera de estos juegos de caracteres para nuestra información. Por ejemplo, el juego de caracteres UTF-8 es un juego de caracteres internacional que soporta varios de los idiomas pues, digamos, más conocidos a nivel en todo el planeta. Dentro de ellos está pues los que aparecen aquí en esta lista. Uno de ellos es UTF-8 Spanish, haciendo referencia al idioma español. Pero ¿esto qué significa? Esto significa que cuando yo selecciono algún juego de caracteres, los datos que se almacenen en mis campos van a soportar los caracteres que son propios de ese idioma. Ejemplo, si yo selecciono UTF-8 Spanish CI, pues mis tablas van a soportar caracteres latinos como la ñ y las tildes. Por regla general se acostumbra no escoger en el momento de la creación de la base de datos, no escoger ningún juego de caracteres para que el sistema asuma el valor por defecto que es tomado de acuerdo
a el idioma que tenga configurada la máquina en el cual está corriendo el servidor. En este caso, se asocia al idioma, al juego de caracteres UTF-8 General CI, que es un juego de caracteres internacional de carácter general que soporta la gran mayoría de caracteres latinos que nosotros conocemos. Muy bien, vamos en la parte inferior tenemos la posibilidad de escoger la interfaz en la cual vamos a ver el idioma de nuestro aplicativo PHP Por defecto aparece inglés. Podemos, si lo queremos, escoger otro idioma como español. Inmediatamente vemos cómo nuestra interfaz cambia su idioma a español. Muy bien, vamos a darle crear. Bueno, aquí desapareció el nombre de la base de datos. Vamos a escribirlo nuevamente. Curso PHP. Y presionamos el botón crear. De esta manera aparece un mensaje en color verde en la parte superior donde se nos informa que la base de datos ha sido creada. Algo muy importante es lo siguiente: cada vez que yo ejecuto alguna instrucción en PHP inmediatamente se genera o se produce el código en lenguaje SQL. Recordemos que el lenguaje SQL es el lenguaje universal. Vamos a ponerlo por acá en un bloc de notas. El lenguaje universal que utilizan todos los motores de bases de datos. El lenguaje SQL es el lenguaje que puede ser entendido por un motor de MySQL o por un motor de Oracle o SQL Server o DB2 o PostgreSQL. Cualquier tipo de motor de base de datos entenderá el idioma o el lenguaje SQL. SQL, eso es importante tenerlo en cuenta. SQL es un lenguaje universal utilizado por los motores de bases de datos, con el cual podemos gestionar todas las tareas correspondientes a los aspectos de creación, de modificación y de mantenimiento de nuestras bases de datos. MySQL es un producto, es un aplicativo que, al igual que la mayoría de los motores de bases de datos conocidos en el mercado, utiliza y ejecuta el lenguaje SQL. Cuando yo creo una base de datos, inmediatamente aparece disponible la sentencia SQL para la creación de la misma. En un posterior video tutorial aprenderemos un poco más acerca del tema de SQL. Muy bien, hemos creado entonces una base de datos en blanco, totalmente en blanco, y esta base de datos podrá soportar una serie de tablas que van a contener finalmente nuestra información. En un posterior video tutorial continuaremos con el tema de bases de datos en MySQL desde PHP y aprenderemos a crear una tabla con una estructura de campos que almacenará nuestra información. Eso es todo por ahora. Hasta una próxima oportunidad.